Shalom, soy el Rabino Ben David y hoy, Be'ezrat Hashem, con la ayuda del Eterno, vamos a tratar de aprender algo práctico de la Parashat Balak, que viene siendo Bamidbar Chof Bet, es decir, números 22, capítulo 22, versículo 22. Parashat Balak, la sección de Balak. Esta shiur, esta clase, está hecha Lezeicher, La'alot, Nishmat, Emuná Bat Elida. Muy bien. Entonces, aquí tenemos la Parashat Balak y dice así: Vayar Balak ben Tzipor et kol asher asa Israel Emori. Dice que vio Balak, el hijo de Tzipor, todo lo que Israel le había hecho al Emorí, al amorreo. Primero que todo vamos a ver quién era Balak y cuál es la historia, en resumen. Balak era el rey de Moab. Entonces, cuando el pueblo de Israel, después de que salió de Egipto y estuvo muchos años, 40 años en el desierto, bueno, al final de esos años iba llegando ya a la tierra de Israel. Entonces hubo un tiempo en que se asentó en las planicies de Moab, ¿verdad? ¿Y eso dónde está? Pues está en Transjordania, es decir, cruzando el río Jordán por el país que se llama Jordania. La capital de Jordania es Amán. ¿Por qué? Porque es sede de los amonitas y también de los moabitas. No es propiamente Israel, pero ahí está al lado. Entonces, Balak, el rey de Moab, tuvo miedo y se alió con los vecinos que eran los midianitas. Normalmente Balak peleaba con los midianitas y eran enemigos, pero en este caso, Balak, rey de Moab, buscó una alianza con los midianitas para ir en contra de Israel. ¿Por qué? Porque habían escuchado que habían derrotado al rey de Sihón y al rey de Og, personajes muy poderosos, y habían escuchado que tenían un Dios muy poderoso y que su líder Moisés, Moshe, pues se comunicaba con él. Entonces sabían que por la fuerza física era muy difícil ganarles. Entonces buscó a alguien, Balak, que también tuviera comunicación con ese Dios. Y en ese momento en el mundo sí había, no todos los pueblos, por decirlo así, eran idólatras. Se hicieron idólatras poco a poco al ser más sofisticados, empezaron a incluir más dioses, pero todavía había grupos de gente y personas que creían en la religión antigua, que creían en el único Dios, ¿verdad? En Hashem, en el Dios de Israel. Por ejemplo, tenemos el caso de Melquisedec, Hashem, el hijo de Noé, quien aún estaba vivo en ese tiempo y también solamente creía en un solo Dios, y había ciertos grupos, ¿verdad? También había un personaje que se llamaba Bilam, o Balam, como dicen, pero en hebreo Bilam, quien era una persona que era originario de Asiria o de Siria, cerca de donde nació Abraham, cerca de Ur de los Caldeos, cerca de Babilonia, e incluso hay récords arqueológicos en donde se menciona a Bilam, que era era como un hechicero profesional, maldecía a las personas y verdaderamente también y principalmente era un profeta para las naciones del mundo, no de Israel, sino de las naciones del mundo. Se comunicaba con Dios y daba el mensaje.
a las diferentes naciones. Y era un profeta verdadero, porque lo que decía se cumplía. No solamente profetizaba para ese tiempo, sino también para el futuro. Y lo que pasa es que no era un profeta de Israel, es decir, un profeta de Israel tenía que ser íntegro, tenía que ser completo, tenía que ser kadosh, es decir, tenía que ser una persona obediente al Eterno, una persona conocedora de la Torá, una persona humilde, una persona, un ish chesed, ¿verdad? Una persona de misericordia, completamente en santidad, tanto en su habilidad, en su capacidad para recibir el mensaje del Eterno, como también en su propia persona y en sus acciones. No así los profetas de las naciones del mundo, es otro estándar, ¿verdad? Así como las naciones no están obligadas, por ejemplo, a observar todos los mandamientos de Israel, bueno, hay cierta diferencia espiritual entre las naciones del mundo y el pueblo de Israel. No es que sea mejor o peor, es diferente. En este caso sí podemos decir que pues los profetas de Israel eran completamente íntegros y en ese sentido sí eran de un nivel espiritual mucho más alto, ¿verdad? Y en este caso, Bilam sí conocía a Dios, pero no le obedecía. Verdaderamente era una persona malvada. Eh, Nuestros textos dicen, varios midrashim, e incluso una Mishnah de Pirkei Avot, de los dichos de los padres, muy famosa, compara las características de Bilam con las de Abraham, en donde Abraham tiene unas características positivas, los discípulos de Abraham, un buen ojo, un buen corazón, y en cambio Bilam pues no tenía un buen ojo, todo lo que veía bueno lo maldecía y tenía mucha arrogancia, etc. Sin embargo, fue utilizado por el Eterno y está incluido en la Torá. ¿Por qué? Porque quiso maldecir, o intentó más bien dicho, maldecir al pueblo de Israel y al final terminó bendiciéndolo. Y tenemos una de las bendiciones más grandes y más bonitas y más elegantes que aún utilizamos en nuestra liturgia hoy día. Y está incluido aquí en Bilam. ¿Por qué? Porque cuando hay en este mundo un nivel de santidad como la de Abraham, también está el aspecto negativo y hay un cierto balance y también se crea la posibilidad del mal, en este caso con Bilam. Entonces, ¿qué sucede? Que Balak envió emisarios a Bilam, hijo de Beor. ¿Para qué? Diciéndole que ha salido de Egipto un pueblo, ¿verdad? Que ha cubierto la superficie de la tierra y está sentado frente a mí. Entonces lo quiere expulsar y le pide que pues le pide que lo maldiga, porque él sabe que a quien maldice Bilam, él tiene entendido que Bilam tiene la capacidad de bendecir y de maldecir. Pero ¿qué sucede? Sucede que Bilam acepta, pero va y después le informa que el eterno Dios le ha dicho que no puede maldecir a quien es bendecido. ¿Por qué? Porque Am Israel es Kadosh, porque el pueblo de Israel es bendecido, está bendito y no lo puede maldecir, no puede maldecir lo que no puede ir en contra del Eterno. Ahora, ¿quién era Bilam verdaderamente en esencia? En esencia, ¿cómo que era un profeta y a la vez era un profeta malvado? ¿Cómo es posible que Hashem le hablara? ¿Verdad? Bueno, en este caso era solamente profeta en cuanto a su habilidad. Tenía la habilidad de
profetizar, pero de comunicarse con el Eterno a un nivel muy alto, pero no vivía como un profeta de Israel, ¿verdad? No era obediente al Eterno, y su fin fue trágico, fue matado por el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces hay casos en donde tenemos, por ejemplo, una persona con mucho talento en una área, pero no quiere decir que en todos los aspectos sea una persona moral, ¿verdad? Una persona puede ser un gran pianista, pero no quiere decir que sea una buena persona. Podemos tener uno de los mejores instrumentos musicales, pero no podemos utilizarlo para escribir. Solamente es capaz de hacer una función. En este caso, la habilidad el don que tenía Bilam era verdaderamente nada más lo de la profecía. Incluso el profeta Jeremías nos dice que el hombre no se debe de jactar o enorgullecer por su fuerza o por su talento, sino que el que se debe de jactar, al que se le da importancia, es al que teme al Eterno y lo conoce. Entonces, aquí esta sección está incluida. ¿Por qué? Porque nos pone en contraste una persona con un talento tremendo y con un estatus muy alto, ¿verdad? Pero que a su vez no es teórico, no vive la palabra, no vive, como diría yo, no está bajo el yugo de la obediencia a Dios. Era una persona rebelde y una persona muy malvada, incluso decían que era una persona muy sucia, en fin, era de lo más bajo. Sin embargo, pues la gente le daba honores, ¿por qué? Y lo contrataban, le pagaban mucho por influenciar a otros seres humanos, otros pueblos, otros grupos, y y entonces la Torah nos está diciendo aquí que tenemos que tener cuidado de no enfatizar solamente un talento de una persona, y si es por ejemplo un actor, qué bueno que sea un actor que nos entretenga, pero no quiere decir que pueda hablar con autoridad de cosas morales o de política, qué sé yo. Entonces, suceden varias cosas aquí. Esta historia, esta narración de Parashas Balak, que es interesante no solamente desde el punto de vista espiritual, sino también desde el punto de vista literario. Tiene varios contornos, varias capas. Lo recomiendo, ¿verdad?, que lean la Torah de vez en cuando. Aunque sea solamente por la literatura, pero tiene mensajes profundos. Entonces, bueno, Bilam le informa y le dice, ¿sabes qué? No puedo maldecirlo, ¿verdad? Y le pide permiso al Eterno para maldecir al pueblo, y Dios lo niega. Sin embargo, al final le permite, claro, le permite en el sentido de que le da libre albedrío. Tú haces lo que quieras hacer, pero no le da la capacidad para maldecirlo. Entonces decimos que el hombre va en el camino que quiere ir. Muchas veces el Eterno nos da el libre albedrío, nos da, por decir, el permiso, nos permite ir por un camino que no es correcto, pero ¿para qué? Para que nos demos cuenta y para poder darnos la recompensa o el castigo, porque si no, pues no habría mérito. Si solamente Dios nos controlara, entonces nadie haría el mal. Digo, nadie haría el bien por hacer el bien, sino simplemente por conveniencia o por fuerza. Como los malajim, como los ángeles. Hoy día los ángeles no tienen libre albedrío, solamente hacen lo que les dice el Eterno. Son mensajeros. Y entonces, ¿qué sucede? Hay un episodio en donde Bilam
se sube en un burro y va hacia Balac para verdaderamente ir a maldecir al pueblo. Pero ¿qué sucede? Que de repente el burro se detiene y él no intenta hacer que se mueva. ¿Pero por qué se detiene el burro? Porque el burro está viendo que hay un ángel enfrente y no quiere pasar. Y entonces Bilam lo abusa. Entonces de repente el, el burro, el jamor, donkey, le habla y le dice, oye, pero ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué me lo estás haciendo a mí? ¿Por qué me pegas 3 veces? Y sorprendente, ¿verdad? Que aquí un burro habla como un ser humano. Dios le permite hablar. Algunos dicen que fue el ángel que estaba hablando realmente a través del burro. Y el ángel está con una espada, ¿verdad? Verdaderamente, y no lo deje pasar. Es un episodio interesante que a veces nos preguntamos por qué tenía una necesidad de una espada el ángel. Podía haberle simplemente con un soplido lo pudiera haber detenido o incluso hacerle daño a Bilam. Pero normalmente hay un midrash que nos dice que el poder del pueblo de Israel está en la oración y en la profecía, y el poder de los enemigos de Israel, en algunos casos, ¿verdad? El poder de Ismael, de Saúl, está en la espada. Entonces el ángel dice, tú, Bilam, tomaste el instrumento por el cual Israel se defiende, que es el comunicarse con el Eterno. Entonces yo voy a usar la espada, que es la que a ti te corresponde, ¿verdad? Como medida por medida. Aquí nos damos cuenta en esta historia que la imagen de Bilam verdaderamente es comparada con la imagen de un burro. Y nos preguntamos, ¿quién es más meritorio, verdad? ¿El burro o Bilam? ¿Bilam qué? Siendo un profeta y una persona distinguida entre las naciones, bien conocida. Lo mandaban llamar de diferentes lugares muy lejanos para ir a profetizar y a bendecir o maldecir. Bueno, pero como era una persona malvada, era una persona que hizo juicios morales erróneos, entonces decimos que incluso, ¿verdad? El burro era más obediente al Eterno que a él y más meritorio en un caso. Entonces, aquí vemos que ya en el capítulo 23 dice así, y se apareció el Eterno Dios a Bilam y le dijo, los 7 altares he preparado ofrendas de un ovillo y un carnero a cada altar, y los colocó Hashem palabra en la boca de Bilam, le dijo, regresa a Balac y así hablarás. Y entonces ya le ordena que vaya justamente a hablar con el pueblo de Israel. Y entonces dice así, la primera bendición de Bilam, dice así en el capítulo 23, versículo 7, dice, de Aram me condujo Balaam, rey de Moab, de las montañas del este, ven y maldice por mí a Jacob, y ven y trae furia sobre Israel. Mas ¿cómo puedo maldecir lo que no maldijo Dios? Y dice así, porque desde sus orígenes pétreo lo veo, y desde colinas lo diviso. He aquí que es un pueblo solitario, mora, y que solitario mora, y entre los pueblos es contabilizado. ¿Quién ha contado el polvo de Jacob o enumerado un cuarto de Israel?
Y luego dice, que muera mi alma, la muerte de los rectos, y sea mi fin como el suyo. Entonces aquí, en vez de maldecir al pueblo de Israel, lo bendice muy poéticamente, diciendo, ¿quién ha contado el polvo de Jacob, enumerado un cuarto de Israel? Diciendo que Israel va a sobrevivir y va a ser abundante como el polvo, ¿verdad? Y que va a ser recto. Tanto así que sabiendo Bilam que él era malvado, dice, bueno, yo soy malvado, pero, dice aquí, quisiera que mi alma muera la muerte de los rectos y mi fin sea como el suyo, el de los rectos, que son los, en este caso, los tzadikim, el pueblo de Israel. Y dijo Balak a Bilam, ¿qué me has hecho? Para maldecir a mis enemigos te he traído, pero ahora aquí que incluso has bendecido. Muy bien, esa fue la primera maldición que se hizo bendición. La segunda bendición de Bilam dice así, he aquí que a bendecir he sido instruido, pues él, o sea, Hashem, Dios, ha bendecido y no lo contradeciré. Dice en el versículo 21 del capítulo 23 de Números, no vio iniquidad en Jacob y no observó perversidad en Israel. El Eterno su Dios está con él y la amistad del rey lo acompaña. Dios lo sacó de Egipto según el poder de su majestuosidad. No hay augurios en Jacob y no hay hechicería en Israel. E incluso ahora se le dice a Jacob e Israel lo que ha obrado Dios. Y entonces dice, he aquí que el pueblo cual cachorro de león se erguirá y cual león se incorporará. No yacerá, sino hasta que haya devorado presa y la sangre de sus víctimas haya bebido. Esa fue la segunda maldición que se hizo bendición. Y aquí hay profecías verídicas y bastante sofisticadas y poéticas. También hay una promesa donde dice, no hay augurios en Jacob y no hay hechicería en Israel. No solamente que en este tiempo no eran idólatras los israelitas, pero que el hecho de creer en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en el Dios de Israel, el pertenecer, el estar unido con el pueblo de Israel, eso te protege contra toda hechicería. O tampoco te pueden predecir el futuro. ¿Por qué? Porque el futuro depende del pueblo de Israel, no depende del Mazal, no depende de las estrellas o del cosmos, sino que Israel mismo depende directamente de Dios. Entonces, si ustedes son creyentes en el Dios de Israel, no deben de tener miedo de que alguien por ahí haga algo, qué sé yo, alguna hechicería o algo así, verdaderamente. ¿Por qué? Porque no tiene efecto. Pueden chillar, nos pueden gritar, nos pueden hacer todo, pero no nos van a hacer ningún daño a Jacob y a Israel, ¿verdad? Siempre y cuando estemos con el Eterno. Y también dice que muchos enemigos tendremos, pero que aún así seremos como el león, ¿verdad? En cuanto a la imagen del león, esto me recuerda algo de Bilam. ¿Por qué? Porque Bilam tenía un talento muy increíble, que era el ser orador, ¿verdad? Y el poder comunicarse con el Eterno, pero él solamente era un micrófono. Él no tenía nada esencialmente, ¿verdad? Íntegramente de santidad. Solamente era un micrófono. Lo que Dios decía, él lo comunicaba y se acabó. Eso es todo. Entonces dice alguien, dice, bueno, yo lo admiro por eso. Y otra persona dijo, bueno, yo también admiro a un león porque es fuerte, es bello, pero no me gustaría estar en el mismo cuarto con él. No me gustaría vivir con él. Igual puede haber personas que tengan talentos, pero que también pueden ser peligrosas. Más adelante en el capítulo 24 dice la tercera bendición de Bilam.
Dice aquí, en el capítulo 24, versículo 2, dice así, dice una de las oraciones que todavía decimos hoy día en la liturgia, dice, qué buenas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Esta liturgia generalmente la decimos al comenzar la oración de la mañana, el Shaharit. Esta en la semana o en Shabbat decimos, Ma tovu, ojaleja Jacob, mishkenoteja Israel. Esto se conoce como el Ma tovu. Qué buenas son tus tiendas, Jacob. ¿Por qué? Porque vio a Israel muy ordenado, ¿verdad? Aunque en realidad las tiendas se refiere a las sinagogas, a los lugares de oración y las residencias, a las casas que son casas de personas que tienen un estándar moral bastante alto, ¿verdad? Y obedientes al Eterno. Entonces, qué buenas son tus tiendas, oh Jacob. Normalmente hay personas, hay tzadikim, que justamente antes de entrar a un Beis Medrash o a una sinagoga, se detienen en la puerta y dicen, Mato bu ojaleja Jacob, mishkanoteja Israel, qué buenas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones Israel, y luego ya entran. Y algunas Beis Medrashim, algunos lugares de estudios y algunas sinagogas tienen inscrito, antes de entrar por la puerta principal, tienen escrito este versículo que dice, Mato bu ojaleja Jacob, mishkanoteja Israel, qué buenas son tus tiendas, oh Jacob, tus lugares de habitaciones, oh Israel. Y entonces verdaderamente estas palabras de Jacob, perdón, estas palabras de Bilam, pues reconocemos que sí, que vienen directamente del Eterno, y aún hoy día las utilizamos como bendiciones para nuestro pueblo. También tiene profecías aquí. Dice aquí, quienes te bendigan serán benditos y quienes te maldigan serán malditos. Lo mismo que había el Eterno, le había dicho a Abraham. Pero luego hay una profecía, aún la última profecía, que está en el capítulo 24, el versículo 17, dice así, dice, lo veré, mas no ahora, lo observaré, mas no está cerca. Abrió camino una estrella de Jacob, y se levantó un portador del cetro en Israel, atravesará a los nobles de Moab, y arruinará a todos los hijos de Shet. Y será Edom heredad, y será heredad Seir de sus enemigos, mas Israel hará proezas, y dominará uno de Jacob, y destruirá el resto de la ciudad. Bueno, aquí, de acuerdo a nuestros sabios y a nuestra tradición, se refiere a Melech HaMashiach. Algunos dicen que se refería al rey David, pero la mayoría coinciden en que se refiere al Mashiach, al Mesías que vendrá, ¿verdad? Para redimir al pueblo de Israel. Incluso uno de los grandes rabinos de nuestro pueblo, Moshe ben Maimón, conocido como Rambam, también escribió abundantemente acerca de Mashiach, que escribió y dando diferentes versículos apoyando el hecho de que existe o que vendrá un Mashiach, y que es importante creer en eso. Dice en uno de sus principios, Anima amin bemunash lema bebiyah Mashiach, yo creo con completa fe en la venida del Mashiach. Veafal pisheit bameach, y aún así que se tarde, ajá que lo yom sheyabu, lo esperaré todos los días por venir.
Y ese es un principio básico del judaísmo, creer, tener la completa fe de que vendrá un redentor, un enviado de Dios, ¿verdad? Y aquí se refiere a él, cuando dice, lo veré, mas no ahora. Es decir, que vendrá en un futuro lejano. Sí, y aquí vemos que Bilam, verdaderamente, pues no solamente profetizó en su tiempo, para su tiempo, pero también para el futuro. Entonces, ¿cómo es posible, finalmente, cómo es posible que haya un profeta que sea malvado? Bueno, pues como lo decimos, ¿no? Solamente ese era su talento, pero hasta ahí. En cambio, tenemos que saber que los profetas de Israel sí tenían que ser íntegros en todas sus acciones. Ahora, Bilam tenía tanto odio hacia el pueblo de Israel que no lo pudo maldecir, pero le dijo a Balak, no te preocupes, como quiera, yo te voy a decir cómo lo puedes hacer caer, cómo destruirlo, por decir así. Es como una persona que ya, que no puede herir directamente a otra, pero que le dice a otro cómo hacerlo. Y eso es terrible. Las consecuencias por aconsejar a alguien en cuanto a una transgresión es verdaderamente como si hiciéramos esa transgresión, casi. Y entonces les dijo, si tú envías a tus jóvenes mujeres para seducirlos, ahí van a caer. Y realmente no sé cómo estaban vestidas o algo, pero llegaron hacia el pueblo de Israel y lo hicieron pecar. Entonces, aquí aprendemos que por más que una persona sea un tzadik, sea una persona recta, así como Israel eran rectos, como quiera siempre está la posibilidad de caer, ¿verdad?, en la tentación. Pues por eso hay que alejarse completamente de las circunstancias en las cuales uno pueda caer. Por ejemplo, Joseph se tuvo que correr de la esposa de su jefe Potifar, incluso desnudo, porque si se hubiera quedado un segundo más, hubiera caído. A veces hay que no entrar a ciertos bares o restaurantes. ¿Por qué? Porque puede haber tentación, o no hay que ir a ciertas playas, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, o a ciertas reuniones, porque dices tú, bueno, no, a mí no me pasa nada, yo tengo mi moral, pero no sabes. El día el impulso malo puede caer. Entonces lo mejor es huir, ¿verdad? Y salir de ahí. Pero el pueblo de Israel, nada, pues empezaron a pecar contra Dios, ¿verdad? Empezaron a hacer inmoralidades con con las moabitas. Y alguien dice, bueno, dijo, ¿por qué? ¿Por qué lo hicieron? Después de todos los milagros que Dios había hecho para ellos. Pero dijo otro, si tú hubieras estado ahí, tú hubieras sido el primero que fuera detrás de ellas. Se da cuenta que venían las porristas de los Vaqueros de Dallas directamente, ¿verdad? Hacia los jóvenes, pues, ¿qué iban a hacer, no? Y no los estoy justificando, pero fue mucha tentación y el pueblo de Israel cayó. Por eso hay que alejarse de las circunstancias terribles. Y Moshe no pudo ni siquiera hacer nada. Lo acusaron de que él se había casado también con una midianita. En fin, los pescó de sorpresa. Sin embargo, había un hijo de Aarón, Jacoben, llamado Pinjas, hijo de Eleazar, y él sí, él tenía, decimos que tenía el alma como el alma de un ángel, o el alma de un ángel, Penei Has, el rostro de la misericordia, por decirlo así. Y como tenía el alma de un ángel, no podía ver el mal. Él no podía ver el mal, tenía que castigarlo, ¿verdad? Ni siquiera Moshe y Aarón se atrevieron. Pero, ¿qué hizo Pinjas?
al ver un hombre de Israel, entonces en la tienda de reunión, cometiendo una inmoralidad con una mujer de Moab, se supone que era la hija de Balac, fue y los atravesó a ambos, ¿verdad? Y lo que había sucedido es que al Israel pecar contra el Eterno, Dios les mandó una plaga y se estaban muriendo. Y en el momento en que Pinjas hizo justicia, la plaga se detuvo. Entonces aquí también aprendemos dos cosas: que en el tiempo en que Israel estaba en el desierto, ¿verdad? Estaba en ese momento, ¿verdad? Estaba más cerca de Dios y por lo tanto los milagros eran más palpables, pero también los castigos. Hoy día, por ejemplo, si una persona no observa el Shabbat, no pasa nada, sería muerte espiritual, ¿verdad? Porque se pierde de la entrada a la santidad, pero no hacemos nada físicamente a nadie. Pero anteriormente mataban a la gente en la época de Moshe, solamente en la época o especialmente en la época donde estaban en el desierto, porque es de cuenta que estaban cometiendo una transgresión frente a la estación de policía. Si yo manejara como un loco en una isla desierta, pues nadie me dice nada, pero si manejo como loco enfrente de la estación de policía, me arrestan o me dan una multa. Y así entonces el Eterno les mandó la plaga inmediatamente, pero se detuvo cuando Pinjas hizo justicia. Entonces en esta parasha vemos verdaderamente una narración en donde vemos la veracidad. ¿Por qué? La veracidad del texto, porque es muy difícil que una persona escriba en contra de sí mismo. Y el pueblo de Israel no siempre escribe de que el pueblo de Israel es recto y es perfecto delante de Dios, sino que escribimos también nuestros errores. ¿Para qué? Para aprender de ellos, de no hacerlos, ¿verdad? La mayoría de las religiones tienen libros en donde su profeta o el pueblo que todos son perfectos y nadie hace ningún mal. En cambio aquí en el pueblo, en la Torá, no hay un capítulo en donde no hagamos algo que está mal. Sin embargo, tenemos también la ventaja de la teshuvá, la ventaja del arrepentimiento, y no hay nada que no se pueda perdonar y componer. Entonces, esta semana los invito a que investiguen en Pirkei Avot, capítulo 7 creo, la comparación entre Abraham y Bilam, ¿verdad? En los dichos de los padres, es una Mishnah, y los invito a no ser discípulos de Bilam en cuanto a la arrogancia y en cuanto a simplemente el tratar de acumular bienes materiales sin límite. Está bien tener parnasá, que seamos bendecidos económicamente, pero que no sea ese la razón de vivir, ¿verdad? Porque al final de cuentas lo que vale verdaderamente es, como dijo el profeta Jeremías, no nuestra fuerza o nuestro talento específico, sino ¿qué cosa? El temor a Dios y el conocer al Eterno. Yo los invito a estudiar conmigo diariamente para poder conocer más al Eterno y poder servirlo día a día. Shabbat Shalom.